Hablamos del valor, pero ¿qué es exactamente el valor? Pues dice el diccionario de la Real Academia que es la importancia que se le conceda a una cosa o acción determinada por la persona cuando cualifica esa cosa. Pero esto es muy diferente, tiene matices distintos si estamos en una conversación desde el punto de vista moral, financiero, lingüístico o incluso matemático. Haciendo una introducción de cómo se aplica esto a la medicina, vamos a pasar por los diferentes modelos que hemos tenido de sanidad, de medicina. El más longevo, el primero de todos, fue el modelo de medicina basada en la evidencia, es decir, basada en la opinión del especialista, del experto, del que tiene más experiencia. Esto es un modelo que ha durado muchos siglos o milenios incluso. Esto cambió en los años 90, en el cual pues, hubo un auge muy importante de los ensayos clínicos, del dato científico basado en estudios de probabilidades, y ha sido muy importante hasta hace muy poquito, en el que hay tanta evidencia, tanto dato, que nos fijamos prácticamente en el mejor dato de todos estos. Pero esto últimamente está siendo criticado, pues ¿por qué? Porque quizá estamos demasiado centrados en el dato en sí, en la ciencia, en el ensayo clínico, en los criterios de inclusión y exclusión, pero hay muchos pacientes que no caben dentro de esto, es decir, el conjunto de pacientes que tenemos no caben siempre en los ensayos clínicos y se está dando mucha más importancia al paciente y su alrededor, su ambiente. ¿Por qué ocurre este cambio? Pues primero porque nuestra población ha evolucionado y las necesidades de esta población han cambiado. El paciente ya no tiene la principal virtud que era la paciencia. Ahora mismo tenemos un paciente pues, que está informado, que conoce las alternativas terapéuticas, que interactúa con el sistema sanitario y con nosotros a través de las tecnologías o no, que además exige respuestas, ya no solamente atiende a lo que le decimos, y además conoce sus derechos y sus deberes. Y está muy conectado con las tecnologías, como digo. Además, la medicina ha cambiado. Ya no tratamos solamente el paciente, ya intentamos tratar la enfermedad y todo su alrededor, intentamos promover la salud en los pacientes. Ya no gestionamos solamente la enfermedad, intentamos gestionar la salud del paciente de los firme. Intentamos negociar las soluciones y compartir las decisiones con ellos. El paciente, por tanto, ya no es un paciente, como dice la palabra, paciente, sino que es un experto que nos viene muy informado. Concretamente, el proyecto Hubs de Oftalmología pues es un proyecto en el que estamos incluidos en mi hospital, que yo os presento. Se trata de una especie de historia clínica que está asociada a la historia clínica propia de cada hospital y en el cual pues, no hay que hacer nada específico, simplemente que los datos que tú metes se trasladan a este sistema, a esta plataforma, y son analizados. Esto se ha comenzado en forma de estudio observacional en varios hospitales españoles para retinopatías con afectación macular, la degeneración macular asociada a la edad, el edema macular diabético, las oclusiones venosas y la retinopatía diabética. Y esto se va a hacer durante 3 años. El objetivo principal es medir la tasa de pacientes controlados y la supervivencia a cada tratamiento, y como objetivos secundarios, pues el análisis del proceso asistencial para intentar redefinir o rediseñar posibles áreas que se puedan mejorar, la identificación de parámetros asociados a peor evolución de las enfermedades, a evoluciones más severas, estimar la tasa de adherencia y de abandono y conocer la eficiencia pues, a nivel de costes y de eficiencia versus coste de los tratamientos. Los centros participantes son estos y bueno, es como una historia clínica normal, solamente que podemos hacer anamnesis, exploración física, pero tenemos muchos datos que están asociados a pasarelas informáticas. Quiere decir que no los tenemos que introducir. Por ejemplo, las analíticas se conectan directamente con el servicio de analíticas del hospital. El OCT puede ser conectado a la empresa que nos suministra el OCT sin necesidad de mirar la pantalla y meter el dato del grosor macular, el volumen macular central, por ejemplo. Y podemos meter los datos de calidad de vida, es decir, los cuestionarios de los pacientes, mediante un sistema personalizado con los pacientes. Aquí tenemos un ejemplo de las pantallas. Esta es una pantalla del plan terapéutico. Tenemos los fármacos intravítreos que se pueden utilizar y esto se puede asociar al programa de farmacia del hospital y a los costes. Aquí tenemos, por ejemplo, la hueza visual que se puede autoconvertir según las tablas.
Y aquí tenemos muy importante los biomarcadores de las diferentes patologías maculares. Por ejemplo, en la DMAE pues tenemos los tipos de membrana y los otros edemas pues podemos medir, podemos cuantificar pues, si hay presencia de DRIL, si hay pues, puntos hiperreflectivos, etc. Aquí tenemos, que mal lo veo desde aquí, son datos biométricos de OCT que podemos introducir simplemente con un clic. Los análisis clínicos vienen automáticamente determinados y, por ejemplo, los usos prácticos. Esto es una tabla con la agudeza visual en la eje de las abscisas de la izquierda y a la derecha el grosor macular central. Esto es una tabla de un paciente que tengo de DMAE que está en tratamiento con Tritan Stent, que intenté visualizar en 4 años qué es lo que ha pasado. Entonces, me costó hacer esta tabla una tarde entera. Pero, por ejemplo, estos programas nos facilitan estos cuadros de mando tanto de agudeza visual como de calidad de vida, como de grosor macular, volumen central, y nos da mucha información en un solo vistazo. Aquí tenemos ejemplos de cuadros de mando por indicación principal, por tipo de tratamiento, por agudeza visual y por ojo. Y, por ejemplo, los cuestionarios de calidad de vida son muy sencillos de introducir porque el paciente, desde su casa, desde su móvil, con un QR, realiza el cuestionario y se manda a la plataforma que luego se vuelca en el HOPES. Aquí tenemos un cuadro de mando de la calidad de vida. Las ventajas del proyecto HOPES son muchas, tanto para el paciente, el oftalmólogo, como para el sistema sanitario. Como conclusiones, decir que la medicina basada en el valor implica transformar la relación que tenemos con el paciente. Es nuevo para nosotros, pero es una ventaja y os estimulo a que si podéis utilizar cualquiera de estas plataformas, pues que es muy ventajosa para todos. Que las organizaciones sanitarias tenemos la responsabilidad de medir los datos en salud lo más fiablemente posible y en tiempo real. Y que la medición de los resultados en salud percibidos por el paciente obliga a rediseñar el proceso de atención y el papel que tiene el propio paciente en el mismo.